tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es miércoles 25 de marzo y estas son las noticias. Se confirma primer caso positivo de COVID-19 en Tlaxcala. El gobernador Mena informó que es una mujer que no requirió de hospitalización. Establece gobierno estatal nuevas medidas preventivas para contener el contagio de coronavirus. Reitera Marco Mena importancia de las medidas preventivas a integrantes del Poder Judicial del Estado para romper la cadena de contagio. En los deportes, la leyenda del fútbol mexicano Ignacio Treyes falleció a los 103 años. En información nacional, firma presidente López Obrador decreto para permiso con goce de sueldo y prestaciones a grupos vulnerables. Y en el mundo, Greta Thunberg en cuarentena por sospechas de coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre del equipo que todavía continuamos laborando para usted, le saludamos con mucho gusto y lo invitamos como siempre a que se quede, a que nos acompañe con la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van siguiendo en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo a quienes nos ven o nos siguen a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, y con muchísimo gusto recibimos todos y cada uno de sus comentarios. Antes de ir a las noticias, saludo con muchísimo gusto a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hay en este momento 30 grados en la temperatura en Tlaxcala capital. Vámonos a las noticias, ¿qué le parece? Al mediodía de este miércoles, el gobernador Marco Mena publicó un mensaje en redes sociales en el que confirmó el primer caso de COVID-19 en la entidad. El gobernador Marco Mena escribió: Tlaxcala, informo que las pruebas de COVID-19 que hemos realizado, tenemos el primer caso positivo. Es una mujer que viajó hace 3 semanas a Nueva York. Está estable, aislada y no requirió hospitalización. Procedimos de acuerdo al protocolo a los estudios de sus contactos. Y precisamente ayer por la noche, cuando aún Tlaxcala se mantenía sin casos de coronavirus, a través de un video dirigido a los tlaxcaltecas, Marco Mena adelantaba que debido al inicio de la fase 2 de contingencia de salud por el COVID-19 en México, se implementó una serie de medidas de prevención adicionales en Tlaxcala. Aquí le presento el video. México pasó el día de hoy a la fase 2 de la emergencia de salud por COVID-19. Y esto significa que va a haber necesidad de tomar nuevas medidas. En el caso de Tlaxcala, de hecho, algunas de las medidas que habíamos tomado forman ya parte de una fase 2. Las nuevas medidas son: 1. A partir de mañana, el gobierno del estado reducirá 50% el personal que labora en sus centros de trabajo. 2. Los museos, incluyendo la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. 3. Vamos a suspender temporalmente, también hasta nuevo aviso, el trámite de canje de placas para evitar aglomeraciones. 4. Vamos a incrementar el número de pruebas de COVID-19 que se aplican en Tlaxcala, incluso a personas que no tengan todos los síntomas de COVID-19. Lo que queremos es identificar de modo eficiente a posibles portadores para romper cadenas de contagio. 5. En materia económica, Tlaxcala tiene el mayor número de empleos formales que hayamos tenido en la historia. De hecho, en 2019 tuvimos el mejor desempeño económico que hayamos tenido en los últimos 15 años. Esta circunstancia se ve amenazada por COVID-19. De hecho, 2020 va a ser un año económicamente difícil.
Esta mañana por eso me reuní con representantes del sector productivo de Tlaxcala para que juntos integráramos una mesa técnica y decidiéramos conjuntamente las medidas más eficaces para poder contener los efectos negativos de COVID-19 en nuestra economía. Quiero pedirte una cosa, tómatelo en serio. COVID-19 es grave. Sigue las medidas de prevención, eso nos permitirá reducir al mínimo posible el número de contagios y ser más eficaces en el tratamiento de personas que requieran hospitalización. Yo mismo te estaré informando cuando las circunstancias de salud en el estado cambien o cuando sea necesario que tomemos medidas más estrictas cada vez. Muchas gracias. Como lo indica en este video, Marco Mena mantuvo una reunión con empresarios de la entidad. Ahí los invitó a sumar esfuerzos en torno a la vigilancia epidemiológica. El gobernador Marco Mena se reunió con líderes de cámaras empresariales y organismos del sector productivo en la entidad para establecer la mesa de coordinación con empresarios por COVID-19, que funcionará de manera permanente con el propósito de fortalecer los mecanismos de trabajo ante la contingencia sanitaria. Durante el encuentro, Marco Mena dio a conocer que el gobierno del estado prioriza el trabajo conjunto con la iniciativa privada en dos rubros: el aspecto sanitario y el impacto económico en la región que generará la situación sanitaria actual del país. Al reconocer la disposición de los representantes de las diferentes cámaras empresariales en Tlaxcala, el gobernador Marco Mena reiteró que es fundamental que la población en general y las compañías fortalezcan las medidas de higiene que implementaron autoridades federales y estatales con la finalidad de contener la propagación del virus. Como parte de la reunión, el gobernador Marco Mena explicó que en este momento es necesario intensificar el distanciamiento social como medida de contención del COVID-19, lo que se traducirá en un menor número de personas contagiadas y garantizará la atención especializada a pacientes que lo requieran. En su oportunidad, los representantes de las diferentes cámaras del sector productivo en el estado refrendaron el compromiso para cumplir las medidas preventivas que anunció el gobernador del estado, con el fin de proteger la salud de quienes conforman la clase trabajadora de las diferentes empresas asentadas en Tlaxcala. Además, manifestaron sus puntos de vista para fortalecer las políticas públicas y al finalizar la contingencia sanitaria por el COVID-19 de manera estratégica, se reactive eficazmente la economía de la región. En tanto, el secretario de Salud, René Lima Morales, reiteró que las acciones adicionales que se han tomado en Tlaxcala tienen un impacto positivo al no registrar hasta este momento ningún caso de COVID-19. Además, estas medidas se han reforzado con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias y población más vulnerable ante la posibilidad de que se confirmen personas contagiadas. De igual manera, invitó a los representantes de los organismos empresariales a sumar esfuerzos en torno a la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente casos sospechosos. Finalmente, precisó que la medida más prudente cuando una persona presente síntomas del virus es permanecer en su domicilio para evitar la propagación de la enfermedad. Morales, Ahora Noticias. 2 de la tarde con 8 minutos. Al momento, aquí en Tlaxcala, los comercios siguen operando bajo vigilancia epidemiológica y se informarán de manera puntual las acciones que determinen las autoridades de salud en los próximos días. El secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, dio a conocer que el comercio establecido en Tlaxcala continúa operando bajo estrictas medidas de higiene por el COVID-19. En entrevista señaló que el gobierno del estado mantendrá abierta una mesa de diálogo con los representantes de los organismos empresariales para desarrollar estrategias durante la contingencia. Hoy, a través de un diagnóstico, se hizo con todos los sectores, es decir, las MIPYMES, los comercios micros, el sector industrial, la Canirac, el clúster automotriz, la Asociación de Empresas y Empresarios, Coparmex, el tema de CEMIC, también en relación al sector de la construcción, dieron sus puntos de vista, sus expectativas y también sus preocupaciones con el objeto de que el gobernador pueda tomar una política pública donde se puedan basar recursos económicos, se puedan hacer acciones de gobierno que sean estratégicas. El funcionario estatal señaló que la recomendación de la Secretaría de Salud es permanecer en casa. En aquellos casos donde sea no necesario y se pueda realizar a través de actividades similares, una actividad productiva, que se vayan a casa o se puedan aislar. Pero en aquellos donde la cadena productiva o en cierta forma la informalidad es complejo poder llevar a cabo un control, pues que sigan trabajando sin ningún problema.
Por último, enfatizó que la SEDECO informará de manera puntual a los empresarios y emprendedores tlaxcaltecas las acciones que determinen las autoridades de salud. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 10 minutos, vamos a la información nacional. Firma el presidente López Obrador decreto para permiso con goce de sueldo y prestaciones a grupos vulnerables. En rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que firmó un decreto para que se le dé permiso con goce de sueldo y con las prestaciones a mayores de 65 años y enfermos para enfrentar el COVID-19. Se les dé permiso con goce de sueldo y con las prestaciones a mayores de 65 años o a enfermos de diabetes, de hipertensión. Los balseros del río Suchiate, en la frontera de Chiapas con Tecún, Humán, Guatemala, registran 80% menos de tráfico hacia ambos lados, tanto de personas como de mercancías, debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Esta frontera, en el paso irregular ubicado en el Limón Suchiate, es un cruce vibrante en tiempos ordinarios. Hoy registra un flujo lento de intercambio de personas y mercancías debido a las medidas preventivas por la pandemia. Con 91 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular que los programas en materia de bienestar sean constitucionales, poniendo en vigor reformas al artículo 4 de la Carta Magna. De esta forma se instaurará un sistema de salud para el bienestar que garantice la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Además, habrá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, priorizando a los integrantes de familias que se encuentran en condiciones de pobreza y así garantizar el derecho a la educación con equidad. La UNAM, a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, brindará atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia a través de una plataforma de telemedicina y del expediente electrónico a los integrantes de su comunidad que lo requieran durante la contingencia por el COVID-19. En colaboración con el Departamento de Informática Biomédica, se ofrecen consultas a los universitarios que lo soliciten. También se les orientará a quienes por su condición necesiten acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS y a otros centros médicos. 2 de la tarde con 13 minutos. Y mire, para reiterar las medidas preventivas ante el COVID-19, el gobernador Marco Mena se reunió este miércoles con integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Mi compañero Adán Morales tiene todos los detalles. Adán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, Mario Auditorio. Buenas tardes. Así es, informarles que el gobernador Marco Mena se reunió este día con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrantes del Consejo de la Judicatura, para reiterar la importancia de cumplir las recomendaciones de distanciamiento social e higiene que son fundamentales en este momento ante la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19. Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Bernal Salazar, y magistrados de diferentes salas del Poder Judicial, el gobernador Mena enfatizó que actualmente la administración estatal trabaja en el reforzamiento de las medidas de contención del virus con la finalidad de tener el menor número de contagios posibles entre la población y estar en las posibilidades de atender a personas que requieran hospitalización y servicios especializados. En su mensaje, Marco Mena enfatizó que las familias tlaxcaltecas también deben comprender que es necesario reducir las actividades cotidianas para minimizar las posibilidades de contagio. Asimismo, informó a los integrantes del Poder Judicial en el Estado que se incrementará el número de pruebas de COVID-19 que se aplican en Tlaxcala, orientándolas a personas que no tengan todos los síntomas del virus para identificar de modo eficiente a posibles portadores y romper con la cadena de contagio. Mario Auditorio, ese es mi reporte. Adán, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero reiteramos lo que le informamos al inicio de este espacio informativo. Este mediodía, el gobernador Marco Mena, a través de sus redes sociales, dio a conocer de manera oficial que ya se registró el primer caso de coronavirus positivo. Esto no es señal de alarma, es señal de que nos mantengamos pues con las medidas pertinentes que han hecho las autoridades correspondientes. Una de ellas es quedarse en casa, otra, seguirse lavando las manos con agua y jabón, utilizar gel antibacterial
y sobre todo mantener una distancia prudente entre personas con personas en caso de que tenga la necesidad de salir de su casa. Otra de las cosas es que el gobierno del estado anunció que habrá pruebas de coronavirus a pesar de que no existan los síntomas ya mencionados. Así es que mantengamos la calma, sí, mantengamos la responsabilidad para no propagar este contagio. Sobre todo romper la cadena de contagio una vez que ya apareció el primer caso de coronavirus en una mujer que viajó hace 3 semanas a Nueva York, que regresó y que hoy día está aislada y que no requirió de hospitalización. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Dos de la tarde con 18 minutos. Vamos rápidamente con mi compañero Yacir Zárate, quien saludo esta tarde con mucho gusto. Yacir, ¿cómo estás? Bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Y bueno, pues en esta semana vamos a recomendar un clásico de la literatura, no nada más latinoamericana en español, sino de la literatura universal. Se trata de 100 años de soledad, un libro que estoy seguro, Mario, en alguna ocasión ya habrás visitado. Y muy interesante, sobre todo, el leer a Gabriel García Márquez es un deleite. Te escuchamos, adelante, Yacir. Exactamente, bueno, pues este libro, esta novela, para ser precisos en cuanto al género, se publicó en 1967, fue en Buenos Aires, a partir de la editorial sudamericana. Aquí hay que destacar, Mario, que inmediatamente fue un éxito, no nada más de crítica, porque muchas veces ocurre que pues, los autores tienen un cierto éxito, triunfan en los círculos en donde pues, están vinculados, en este caso pues, la literatura. No nada más ahí fue donde triunfó 100 años de soledad, sino que de inmediato conectó con el público. Entonces, desde 1967 a la fecha, fíjate que ni más ni menos se han publicado 30 millones de ejemplares de esta novela de Gabriel García Márquez. La crítica coincide en que se trata de una de las novelas, como te lo decía hace un momento, no nada más relevantes de la literatura latinoamericana, sino en sí de la literatura universal. Por ejemplo, el diario Le Monde de Francia la consideró uno de los 100 libros más importantes del siglo XX. Y un círculo de lectores de Noruega fue más allá incluso. La consideró como uno de los 100 libros más importantes de la historia de la literatura. ¿Qué es lo que nos cuenta Gabriel García Márquez en 100 años de soledad? Pues básicamente lo que le ocurre a una familia, los Buendía, que viven en un lugar que podríamos considerar mítico, y seguramente tú evocarás ese sitio, y esa es una de las grandes ventajas que tiene esta novela, el poder de evocación que tiene. ¿Cuál es este lugar al que me refiero? Macondo. Macondo es un lugar en donde absolutamente todo puede ocurrir. Y a partir de esa posibilidad es que de repente te encuentras con que los habitantes de Macondo pueden ser víctimas, por ejemplo, de una peste de insomnio, o que uno de sus personajes, Remedios la Bella, de repente empieza a volar así, sin de la nada, o que pues toda la familia se extienda en esos 100 años, en este siglo, que es cuando el tiempo abarca, o es el tiempo que abarca justamente la novela, y de allí el título. El propio García Márquez cuenta que para ponerle el título a esta historia, él en una ocasión se estaba afeitando y estaba recitando partes de lo que ya había escrito, y a partir de allí, en el momento en que se estaba afeitando, le vino esa frase de los 100 años de soledad en los que vivían los habitantes de Macondo. Entonces, pues en estos días de cuarentena, para que pues todos aquellos que estén pues interesados en acercarse a la literatura, a la gran literatura, pues los invitamos a que se acerquen a leer 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. ¿Cómo ves la propuesta, María? No, interesante, sumamente interesante, Yacir, pues a desempolvar. Seguramente muchos de nuestros amigos del auditorio lo habrán leído en alguna ocasión, a desempolvar este libro y aprovechar, como tú dices, este momento de cuarentena para alimentar el alma
de una novela tan interesante que, como tú bien lo refieres, fue parte del reconocimiento para que García Márquez recibiera el Premio Nobel de Literatura. Exactamente, esta es la mejor manera de pasar estos días en casa. Gracias, Yacir. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Vamos, ¿qué le parece a la información internacional? La activista por el cambio climático, Greta Thunberg, anunció que lleva 2 semanas en aislamiento, ya que después de su recorrido por Europa, tuvo algunas molestias que le hicieron temer que enfermaría de COVID-19. Thunberg aseguró a través de sus redes sociales que vivió sola en un departamento, alejada de su hermana y su madre para evitar el contagio. La activista aseguró que en Suecia, las personas no pueden realizarse pruebas de coronavirus, a menos que se requieran con urgencia, y a todos los que experimentan algún síntoma les recomiendan aislarse. Remarcó que aunque sí se mantuvo enferma, ya se siente mejor, y que algunas personas son portadoras sin saberlo, por lo que llamó a sus seguidores, sobre todo a los más jóvenes, a quedarse en casa si presentan algún síntoma de la enfermedad. El día de hoy, el presidente Donald Trump cambió de parecer respecto a las restricciones que impuso sobre la nación para evitar más contagios por coronavirus y aseguró que la gente debe regresar a trabajar para no frenar la economía. El mandatario aseguró que quiere que la economía nacional sea reactivada en Semana Santa, tras cuestionamientos respecto al cierre de negocios en el país. Junto a otros miembros de su gabinete, Trump expresó que se encuentra entusiasta por iniciar de nuevo la reapertura de las actividades económicas para antes del 12 de abril. El magnate explicó que no quiere apagar el país debido al declive económico que existe desde que la pandemia por coronavirus azotó a la nación norteamericana. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a que se atenúen las sanciones sectoriales contra algunos países para que puedan combatir en mejores condiciones el avance del COVID-19. En este momento decisivo, las sanciones sectoriales deberían atenuarse o suspenderse, tanto por razones de salud pública como para reforzar los derechos y defender las vidas de millones de personas en esos países, dijo Bachelet. El gobierno sudafricano anunció que aplicará medidas de confinamiento en todo el país durante 21 días para combatir el avance del COVID-19, lo que aplicará también a gran parte de las industrias de la nación. El ministro de Salud, Zweli Mkhize, informó que el país tiene 554 casos positivos, una cifra que incrementó 152 pacientes a nivel nacional en solo una semana, el crecimiento más alto de casos hasta el momento. 2 de la tarde con 25 minutos. Concesionarios del transporte público en Tlaxcala piden a sus compañeros no participar en movilizaciones que solo afecten a la ciudadanía. Representantes de líneas de transporte público en la entidad destacan que su misión es brindar un servicio de calidad a los usuarios, por lo que no respaldan las movilizaciones que paralizan la ciudad o municipios. El presidente del Consejo de Administración de Autobuses Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, José Luis Tamayo, considera que modernizar el servicio utilizando la tecnología es una buena opción. Somos una empresa constituida legalmente desde 1956. Y pues a través de los medios y la modernización, pues es como se ha venido trabajando, y ahorita, bueno, pues con los medios y las nuevas formas de trabajo y unidades modernas, pues es como viene operando. Luis Antonio Cano, de la empresa Autobuses Tepetitla, resalta que los paros o movilizaciones de autotransportistas no benefician a la sociedad. Que hay que prestar el servicio a la ciudadanía, que para eso estamos y tenemos esa encomienda. Entonces, para ustedes la prioridad sería justamente el pasaje. El pasaje, la ciudadanía tlaxcalteca, y que también movilizamos a la ciudad de Puebla. Incluso mencionó que no está representado por organizaciones que pretenden convocar a movilizaciones. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisette Pérez Gálvez y esta es la sección de deportes de Ahora Noticias. Maestra, muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día. Iniciamos con las noticias, desafortunadamente con una no muy amena, y esto porque una leyenda del fútbol mexicano nos abandonó. Don Ignacio Treyes falleció este miércoles a los 103 años, nacido el 31 de julio de 1916 en Guadalajara. Fue, junto con el brasileño Ricardo Tuca Ferretti, uno de los técnicos que más títulos de liga ganó y es reconocido como maestro de muchas generaciones. Don Nacho fue el director técnico que dirigió la selección mexicana
mexicana en 3 Copas del Mundo: el Mundial de Suecia en 1958, Chile en 1962 e Inglaterra en 1966. Fue campeón con los equipos Marte, Toluca, Cruz Azul y Zacatepec. Inició su carrera como jugador en el Necaxa, después pasó al América, se fue a probar suerte al fútbol de Estados Unidos, a Chicago, reforzó a Monterrey y finalmente jugó en el Atlante, donde lo fracturaron en el primer partido de la tibia y el peroné. Alguien le dijo que su talento podría ser compartido e inició a estudiar para ser técnico. Inició en Terras Cañeras, en el Zacatepec de la segunda división, al cual ascendió, se fue al Marte y lo hizo campeón. Regresó al Zacatepec, donde obtuvo 2 títulos, lo que lo catapultaron junto con el directivo Guillermo Cañedo al América. Con las Águilas solo obtuvo un subcampeonato, se fue al Toluca y 2 veces más fue campeón. Llegó al Cruz Azul, ahí obtuvo 2 campeonatos más, en el 80 fue el último, pero no dejó de dirigir hasta el 91 cuando lo hacía con el Puebla. Así que se nos va una leyenda del fútbol mexicano que marcó a toda una generación, pero recordaremos su legado con muchísimo cariño. Pero es momento de la información estatal, porque el taekwondo ya tiene 22 clasificados nacionales. Tlaxcala logró clasificar a Juegos Nacionales CONADE 2020 a 22 taekwondoines, 10 de ellos lograron el primer lugar. Los resultados dan confianza de volver a medallero, expresó el presidente de asociación, Adolfo Juárez Texis. Porque hay muchachos muy experimentados como el campeón nacional, Axel Toller Ruiz, que sacó su fase a la Olimpiada Nacional. Ahí está José Pablo Soto, ahí está Ana María José Torres Mejía, donde tienen ya la gran experiencia. Yo creo que podemos dar o vamos a tratar o dar resultados a nivel nacional. Este fin de semana suspendieron entrenamiento las diferentes escuelas de taekwondo con el fin de cumplir la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para evitar que los seleccionados se relajen, se armó un plan de entrenamiento para que lo lleven a cabo desde casa. Hicimos el plan de trabajo apoyado con todos los entrenadores, pues para que a cada uno, como ya los conocemos, pues a cada uno llevarle su trabajo y hasta cierto punto hasta su dieta con apoyo de un nutriólogo para que no tengamos ese desfase llegando a la etapa nacional. Para el mes de abril se han suspendido 2 competencias de invitación y ahora esperarán la nueva fecha de los Juegos Nacionales. Y con esta información concluimos la sesión de deportes. Yo los saludo con mucho gusto el día de mañana. Y mire, le damos a conocer el asunto del sistema cambiario de este día, de este miércoles, en donde el dólar a la compra está en 23 pesos con 33 centavos, a la venta con 24 con 30. El euro se compra en 26 pesos con 04 centavos y a la venta en 26 con 06 centavos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, ya nos vamos, muchísimas gracias, le invito para que nos acompañen punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo, muchas gracias, buenas tardes.